señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se han recibido para la cuenta de esta sesión los siguientes documentos. En primer término, tenemos el reemplazo para esta sesión del diputado señor Rocafull por la señora Jenny Álvarez. Además, agrego que el señor Rocafull envió una excusa, que tenía problemas como para asistir el día de hoy. También nos ha llegado una comunicación del señor secretario de la Cámara, en virtud del cual se comunica el reemplazo en calidad de permanente en esta comisión del diputado señor Gustavo Asbun, quien será reemplazado por la señora Marisol Turres. También en las carpetas de los señores diputados se encuentra una copia del informe del Comité de Derechos Humanos, de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que la Comisión necesitaba tener, digamos, como instrumento, insumo para su conocimiento, que la biblioteca tuvo a bien entonces hacer las gestiones para conseguirnos porque nos estaba apoyando. También tenemos una copia, a propósito del Comité de Derechos del Niño, de denuncia presentada ante el Comité de los Derechos del Niño por la diputada señora Claudia Nogueira Fernández en contra del Estado de Chile, copia de la cual tenemos aquí en los documentos de la cuenta. El Ministerio de Justicia ha confirmado la asistencia de la señora ministra acá presente, con el señor subsecretario de Justicia, don Ignacio Suárez, la señora Carolina Ocampo, jefa de la División de Reinserción Social, el señor Ignacio Castillo, jefe de la División Jurídica, don Carlos Aparicio, del gabinete de la ministra, la señora Macarena Cortés, de la División de Reinserción Social, y la señora Pilar Lázaro, gabinete de la señora ministra. También ha confirmado su asistencia el señor Hugo Herrera, director nacional del Servicio Nacional de Menores, acompañado del señor Carlos Alvear, comisionado de Infancia, Ariela Olivares, jefa de Comunicaciones, y el fotógrafo David Ormazábal. También, señora Presidenta, tenemos la solicitud de la socióloga señora Francisca González de la Corporación Opción, quien ha manifestado el deseo de asistir a las sesiones de esta comisión investigadora en calidad de oyente y espera entonces ella tener una acogida favorable. También correo electrónico el señor Bernardo Neira Figueroa, presidente de la Federación de Trabajadores del Servicio Nacional de Menores. También solicita ser escuchado, recibió una audiencia para presentar un diagnóstico, propuestas como algunas denuncias en la materia. La señora Vanessa Hermosilla, de la Corporación Emprender con Alas, también ha hecho llegar comunicaciones electrónicas solicitando que las sesiones sean transmitidas por televisión, cosa que ya la Comisión acordó y en la medida de lo posible se iba a hacer. Se hace presente a su vez que la señora Hermosilla solicitó, hizo presente más bien que con fecha 10 de mayo del presente año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha acogido a estudio una solicitud de medida cautelar a favor de niños, niñas y adolescentes chilenos y extranjeros tutelados bajo la red CENAME. Finalmente, señora Presidenta, también tenemos la solicitud del diputado señor Ricardo Rincón, quien solicita que se fije dentro del programa de visitas inspectivas al Centro de Organización No Gubernamental de Desarrollo Corporación de Apoyo al Desarrollo Autogestionado, GRADA, para la oportunidad que la Comisión determine. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. La sesión del día de hoy tiene por objeto recibir a la ministra de Justicia, a quien saludamos y damos la bienvenida junto al subsecretario. ¿Hay varios sobre la cuenta, todo eso? Sí, no, como no lo tenía dentro de la minuta, sí, sobre los varios doy la palabra. Sobre la cuenta, diputada Nogueira. A ver, en primer lugar, la solicitud que pide el diputado Rincón en torno a visitar a un centro autogestionado dependiente del CENAME, a mí me gustaría que en esa misma línea pudiéramos fijar una serie de centros, residencias, CREAT, que dependen de administración directa del CENAME, como también de algún organismo colaborador, a fin de que tengamos una visión panorámica de lo que ocurre en ambos. Sin perjuicio de incluir a aquel que ha pedido, ha solicitado el diputado Rincón.
Y la denuncia que hice hace 2 meses atrás al Estado de Chile por las graves violaciones a los derechos humanos de los menores institucionalizados está a disposición de las señoras y señores diputados a fin de poder más adelante analizarlo e incorporarlo en los resultados y conclusiones de esta comisión, Presidenta. Muchas gracias, diputada Nogueira. Al respecto, queda volver a solicitarle a los miembros de esta comisión, según el acuerdo de la sesión pasada, donde habíamos dicho que íbamos a iniciar las visitas correspondientes a los centros que usted menciona, previa envío de algunos centros que cada uno de los miembros de esta comisión creyera necesario. Así que se siguen todavía recibiendo para que podamos ordenar y hacer el calendario correspondiente. Diputado Rincón. O sea, perdón, diputado Farías. Tan canoso no estoy todavía, Presidenta. Presidenta, en varios. Sí. Son dos cosas. Una, que a mí me gustaría que esas visitas a los centros, una se incluyera al de San Joaquín, el que está en la calle Canadá, de todas maneras. Pero también me gustaría, Presidenta, que en las visitas a los centros también tuviéramos en cuenta la proporción de centros que hoy día están y que son organismos colaboradores del Sename respecto al Sename. Son muchos más los centros colaboradores que los que son del Sename. Por lo tanto, a mí también me gustaría que si vamos a visitar 10 centros, que sean, no sé, 7 de los de fuera, 3 de los del Sename, o sea, ver cuál es la proporción exacta, porque quiero tener la historia completa, digamos, no parcial, porque eso también distorsiona algunas realidades. Dicho eso, señora Presidenta, también a mí me gustaría que no nos transformara en una comisión. Tenemos un tiempo acotado para estudiar y ver lo que estamos, digamos, hoy día estudiando, lo que estamos viendo, investigando. Hay un tiempo acotado. Tampoco me gustaría, y ojalá que pudiéramos precisar, hacerlo en 1 o 2 días o 3, y visitar todos los centros que haya que visitar en 1 o 2 o 3 días, porque tampoco creo pertinente que estemos todas las sesiones, digamos, o alarguemos el tema de las visitas, porque yo creo que si lo hacemos en porcentaje y lo hacemos bien, yo creo que con un par de días que vayamos a visitar vamos a tener claro el panorama respecto a lo que está ocurriendo en los centros, tanto en los del Sename propiamente tal, como en los organismos colaboradores, que me interesa mucho porque la última niñita, o no la última, la niñita que falleció hace 4 meses atrás, falleció en un centro, no nos olvidemos, de un organismo colaborador, no era un centro directo del Sename. Y lo segundo, Presidenta, es que a mí me gustaría saber cuándo vamos a tener el informe suyo y del diputado Monkever respecto a la visita que salió publicada en exclusiva en el diario El Mercurio, que hicieron a un centro, ustedes dos, y que se usa el nombre de la comisión, digamos. Entonces, primero, saber si acaso la comisión había acordado ir ahí, porque se fue como comisión, se dio una exclusiva, digamos, a un medio de visita, porque obviamente la foto es de ahí. ¿Y cuándo vamos a tener ese informe? Porque ya que se fue como comisión, me gustaría, digamos, tener ese informe, que lo tengamos todo a la vista respecto a qué es lo que vieron en esa visita, por qué fueron allá, cuál es la motivación de por qué ese centro y no otro. Porque que yo sepa, digamos, la comisión no tenía conocimiento de esa visita, pero en el Mercurio, en el medio de comunicación en donde salió, sale con nombre, apellido, comisión, investigador, etcétera. Y la verdad es que a mí me habría gustado sumarme a esa visita, y yo creo que todos los colegas también les habría gustado estar en esa visita, o si no aparecería un error del Mercurio, del diario de comunicación, respecto, digamos, a nombrarla como que es la comisión cuando no es la comisión. Entonces quisiera saber eso y cuándo vamos a tener ese informe, Presidenta. Gracias. De inmediato aclaro ese punto, diputado Farías. Diputado Zafirio, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, nosotros estamos tratando de resolver qué centros vamos a visitar y en qué fecha. Lo que no hemos definido es cómo se va a hacer esa visita
y qué objetivo tiene esa visita. Y lo digo por una razón bien específica. Es habitual que cuando visitas a este tipo de instituciones se anuncian con demasiada anticipación, lo más probable es que nos encontremos con niños muy bien atendidos, que van a haber comido muy bien durante la semana anterior, en que el aseo va a estar impecable, va a estar todo el personal trabajando, no va a haber nadie con licencia médica y en consecuencia no vamos a lograr percibir lo que en realidad ocurre en la rutina de esos centros. Yo quiero pedir a la comisión que si vamos a acordar las visitas, lo hagamos en sesión secreta, en que definamos tanto los centros como las fechas en que vamos a concurrir, sin necesidad de que ello, ojalá, trascienda necesariamente a la opinión pública. Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto de la visita de la presidenta con el diputado Monkever, la verdad es que yo también hubiera deseado estar, pero lo importante en este punto yo creo es que si tenemos un buen diálogo con la presidenta y con el diputado Monkever y producto de esa visita lograron recabar antecedentes importantes respecto de lo que allí estaba ocurriendo, nos quedemos con la mirada centrada en los niños y no en una mirada que desde el punto de vista partidario pudiera haber alguien pensando que se está tratando de sacar provecho a un tema que es tan dramático que sería penoso que esta comisión, en los inicios de su trabajo, diera señales en ese sentido. Yo, la verdad es que, reitero, me habría gustado estar en ese centro, pero si no fue así, me parece que es importante que las cosas se hagan y que se hagan con la suficiente transparencia, sin tratar de obtener rentabilidades, excepto para los menores, que son los que, por lo menos a mí me interesan. Gracias, presidente. Diputada Fernández. No, gracias, presidente. Un poco sobre lo mismo. Pero yo creo que no hay que darle más vuelta para avanzar en la comisión. Creo que es importante que entre nosotros nos pongamos de acuerdo los distintos centros y coincido que tiene que haber un factor de no aviso previo. Yo creo que en eso coincido con el diputado Zafirio. Creo que yo lo planteé la semana pasada, me acuerdo que fui a 3 y 4 Álamos, que es un centro de tortura, donde además hoy en día en esos mismos lugares hay niños que deben impactar, pero creo que es importante que la planificación no sea previo aviso. Yo tiendo a coincidir con Zafirio porque creo que lo importante es que veamos la realidad de lo que sucede en los distintos centros y lo que sucede con nuestros niños. Muchas gracias. Gracias, diputada Fernández. Para aclararle su punto, diputado Faría, ese centro estaba propuesto ir con anterioridad al inicio incluso de esta sesión. Y en ningún lado de la noticia se consigna que vamos como comisión investigadora, simplemente se consigna que somos miembros de esta comisión y claramente se tiene un objetivo en particular porque tiene que ver con el tema que aquí tratamos. Y no hay problema, le podemos hacer llegar un informe referido a la visita, pero yo creo que dentro de este mismo contexto lo importante es que podamos trabajar en equipo. Esa visita en particular estaba ya contraída desde antes, desde la sesión. Ahora, para comenzar entonces. Señora Presidenta, yo pedí la sesión anterior que fuera citado el Consejo de la Infancia Sí. con la presencia de la secretaria del Consejo o me acuerdo que lo definimos que lo íbamos a ver reunión a reunión, pero creo que es importante que el Consejo de la Infancia esté aquí presente en cada una de las sesiones con la encargada o con otro miembro o otro funcionario que destine la secretaria ejecutiva. Muy bien, señalar al respecto que no obstante que hayamos tomado el acuerdo respecto de citar sesión por sesión a la señora Estela Ortiz para que se haga parte de la comisión, se tomó el acuerdo sobre la fecha en que se invitaría por primera vez a la ministra y al director del Servicio Nacional de Menores y luego desde la próxima sesión, previo acuerdo, invitar a la señora Estela Ortiz, por lo tanto eso tenemos que acordarlo al final de esta sesión. Mi pregunta es, no es convidarla a ella a que venga a exponer a la sesión, sino que sea parte permanente del Ejecutivo, que represente al Ejecutivo el Consejo, no es que venga a la próxima sesión. Eso lo discutimos en la sesión pasada y quedamos con que efectivamente íbamos a discutir sesión por sesión la citación previa
con acuerdo de todos los miembros en cada sesión que así lo estipuláramos. Fue el acuerdo que se tomó como comisión. Para poder empezar, diputado Faría. No, solamente consultar cuándo podemos tener el listado de los eventuales hogares que vamos a visitar y un cronograma para poder prepararse con tiempo. Hay diputados que son de región, etcétera, para poder organizar nuestras agendas. ¿Cuándo podemos tener eso para poder definirlo como comisión, Presidenta? Habíamos quedado también la semana anterior con que los miembros iban a enviar las distintas propuestas y con eso yo creo que ya tenemos un plazo para poder agendar las posibles visitas. Creo que es importante también que podamos incluir visitas a regiones. Desde esa perspectiva, no sé si les parece que demos un plazo hasta esta semana y con la lista que ustedes me envíen o con los establecimientos que ustedes puedan en el fondo proponer, nosotros elaboraremos con la Secretaría una lista y una agenda previa, digamos, para que ustedes den la aceptación al respecto. Diputado Arragada. Tal vez para las visitas, en el esfuerzo de infraestructura, mejoramiento de infraestructura que el Sename ha hecho, que según las cifras son cercanas a los 8.000 millones, incorporar un par de centros que hayan tenido este apoyo de infraestructura y aquellos que hayan quedado excluidos, que no tienen apoyo de infraestructura y que pueden estar no se sabe en qué condiciones. Y también un par que nos pudiera sugerir el propio Sename, tanto de organismos colaboradores como de administración directa del Sename, no solo de aquellos que tienen graves problemas, sino que también aquellos donde las cosas se están haciendo bien, porque deben haber algunos que las cosas se están haciendo bien, ¿no es cierto? Ya tanto administrado de manera privada como del propio Sename. Entonces, me parecería importante hacer esa mezcla en la visita que se determine en el listado que está pidiendo el diputado Faría y que yo suscribo. Muchas gracias, diputado Regal, tomaremos en cuenta. Muy bien, la sesión del día de hoy entonces tiene por objeto recibir a la ministra de Justicia y de Derechos Humanos, señora Javiera Blanco, y al director nacional del Servicio Nacional de Menores, señor Hugo Herrera, con motivo de que expongan sobre la materia objeto del mandato de la comisión. Bienvenidos. Ministra Blanco tiene la palabra. Me están diciendo que no se escucha muy bien. ¿Aló? Tiene buen... ¿Este no se escucha bien? Ya, vamos a pedir que ponga más fuerte y voy a hablar más cerca al micrófono. Ministra Blanco. Gracias. Gracias, Presidenta. Me acompaña el subsecretario Ignacio Suárez, me acompaña el director del Sename, Hugo Herrera, me acompaña también Carlos Alvear, comisionado de la Infancia, Carolina Ocampo, jefa de la División de Reinserción, también el jefe de Jurídica, Ignacio Castillo, que no se ha podido sentar solamente en la mesa. Presidenta, creo que lo primero y que sería importante señalar es no solo la historia de lo que hoy día vamos a exponer y un poco retomar el trabajo que ya se había iniciado el año 2012 con el estudio que realiza la UNICEF y el Poder Judicial, sino que yo, junto con poder establecer estos hitos que nos antecedieron, creo que es importante señalar que todo lo que se vaya a exponer en las distintas reuniones y comisiones tienen que ver con un tema altamente sensible, no solo para los que estamos en esta mesa, es un tema sensible país. En la exposición que yo voy a hacer vamos a poder ver qué cosas han cambiado, qué cosas se han mejorado en términos de infancia desde la última vez que se convocó a una comisión, justamente porque en ese momento se consideraba que habían cosas que como país nos teníamos que hacer cargo.
pero sin duda que todavía quedan muchos desafíos por delante y pendientes. Y se lo digo, Presidenta, no con el ánimo de alguien podría decir, se va a poner la ministra al parche ante la herida. No, porque yo creo que en estos temas es difícil que alguien pueda pensar eso. Por lo menos personalmente no lo hago ni lo podría hacer. Sino porque seguramente van a haber cosas que todavía tenemos que mejorar. Y lo quiero partir diciendo, porque más allá de los datos generales, que hay avances, y creo que hay que comunicarlos y hay que conocerlos, sino porque seguramente van a haber casos que todavía existen y en los que tenemos que mejorar. Y porque además la infancia en Chile es un tema complejo. Es un tema que tiene que ver con los padres, que tiene que ver con las familias, que tiene que ver con los parlamentarios, que tiene que ver con el gobierno, que tiene que ver dentro del gobierno con distintas áreas. Si hay algo difícil de abordar en términos de desafíos de políticas públicas, es la infancia. Y lo puedo señalar con conocimiento de causa porque desde que me tocó involucrarme con los temas propiamente del área justicia, por allá por el año 97, Sename era un desafío y me gusta ponerlo en términos positivos. Y es un desafío. Hay cosas que han cambiado, hay cosas que tenemos que seguir cambiando y como digo, creo que es importante entender que hay distintas aristas a las que hay que echar mano. Y esas aristas son complejas, no son fáciles ni de entender, ni de hacerse cargo, no son de un año a otro, no son quizás tampoco de un periodo a otro, tienen que ser permanentes, tienen que ser sistemáticas y de nuevo, quiero partir señalando eso porque la disposición de quienes estamos de distintos lados de la mesa, pero puedo hablar por los que están de digamos, es a la de escuchar y poder mejorar. Porque no es el ánimo, por lo menos de esta ministra, sentarse a esta mesa pretendiendo decir a los parlamentarios, Presidenta, por su intermedio, que no hay nada que nosotros no tengamos que aprender. Partir señalando que si podemos mejorar y lo podemos hacer de manera conjunta, bienvenido. Y por eso mismo siempre he dicho, el otro día en una entrevista me preguntaban sobre expresiones o situaciones que habían señalado trabajadores, asociaciones, el director del Sename, el subsecretario, un parlamentario, y mi opinión fue que había que escucharlas todas, porque es la única manera de avanzar en un tema tan sensible. En esa disposición, Presidenta, quiero señalarle, y solo haciendo historia, que el año 2012 fue la firma del convenio entre UNICEF y el Poder Judicial, justamente cuando se levanta un estudio que es el que da inicio a esta comisión investigadora del 2013, que termina con el informe del año 2014, que es respecto del cual nosotros nos vamos a pronunciar. Y quiero señalarlo porque hay muchos temas de los cuales yo podría hablar 3 o 4 horas, pero entiendo que digamos, el mandato es poderme referir a las conclusiones de ese estudio, a las tareas que teníamos a partir de ese estudio, respecto del cual hubo un primer informe, y creo que eso es bueno partirlo diciendo para que todos estemos en autos de la misma información. Esa comisión termina de sesionar en marzo y se publica el informe en mayo del 2014. Y el primer informe de avance, el primero y único que se ha solicitado por el Parlamento, es de diciembre del 2014, que envía el ministro Gómez en su momento y que está en poder de este Parlamento, y por decirlo de alguna manera, toma como base esa división de tareas que se estableció en ese informe que ustedes tienen. De todas maneras, Presidenta, lo podemos hacer llegar nosotros. Lo digo porque el informe que ustedes todos conocen muy bien, es un informe que establece tareas para distintos organismos y respecto a los cuales yo me voy a pronunciar hoy día tienen que ver con las del Ministerio de Justicia. Lo quiero decir porque las propuestas básicamente están divididas en 5 áreas, aquellas que están destinadas a la Corte Suprema, las que están destinadas al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, las que están dirigidas a varios ministerios en conjunto, Educación, Desarrollo Social, Justicia, SECPRES, y las dirigidas propiamente al Ministerio de Justicia. Y luego hay un último apartado dirigido a 4 ministerios específicamente. Yo voy a tomar aquellas tareas de los varios ministerios que nos abocan a nosotros, más las propias del Ministerio de Justicia. Por razones obvias no voy a abordar las de otros organismos. Si uno ve el informe, tampoco hay una segmentación
por número, no es que tengamos 40, 60 o 200 tareas, uno las podría segmentar por verbos rectores. Me refiero a que hay, por ejemplo, voy a leer solamente en el caso de la Corte Suprema, dice terminar el levantamiento de información. El caso del Ministerio de Justicia habla de por ejemplo, prestar atención individualizada, se habla de todo lo que tiene que ver con elaborar instrucciones concretas, es decir, la única posibilidad de enumerar las tareas es sacándolas a partir de los distintos desafíos que se establecen en el informe. Y esas distintas tareas nosotros las hemos agrupado en 6 para hacerlo un poco más didáctico, porque si no se vuelve un poco eterno cada una y algunas tienen que ver con temas que son un poco amplios. Por ejemplo, restablecer el imperio de derecho en la residencia. O sea, sería bastante amplio y genérico referirse a un concepto como ese y nos pareció pertinente agruparlas en estos 6 ámbitos, como digo, que son el ámbito legislativo el primero, el segundo es el ámbito residencial, el tercero son ámbito medidas contra abusos y maltratos, el tercero es el ámbito de mejoramiento del sistema de cuidados alternativos, el quinto es el ámbito capacitación, y el sexto le hemos llamado otras medidas de gestión, dentro de las cuales nos vamos a referir al segundo mandato que tenemos de esta comisión, que es el Plan Protege. Lo primero, y no me voy a explayar sobre los desafíos ni qué es el Servicio Nacional de Menores, porque todo eso ustedes lo tienen y si no también lo podemos adjuntar, pero sí respecto de algunas cifras que yo creo que es bueno y a propósito de lo que señalaba el diputado Faría, de la participación de privados en la entrega de los servicios, que muchas veces es desconocido o no conocido al nivel de lo que manejamos obviamente nosotros como Sename. El Servicio Nacional de Menores en los distintos ámbitos, porque el servicio trabaja 3 líneas de trabajo, que es protección, adopción y justicia juvenil. Nosotros hoy día estos 6 ámbitos que vamos a trabajar y a exponerles a ustedes son exclusivamente de protección, que es lo que versó el informe. En las 3 áreas, si nosotros consideramos las 3 áreas, nosotros contamos con 1.624 proyectos en todo Chile que son ejecutados por 376 organismos colaboradores y 63 centros administrados directamente por Sename. Si nosotros esto lo llevamos a exclusivamente centros y proyectos en el área de protección, a nosotros nos da que tenemos 376 organismos colaboradores en toda la red, 247 proyectos residenciales de protección y 11 residencias de protección administradas directamente. Es decir, 11 de administración directa y 247 residencias administradas por organismos colaboradores, ¿sí? Esa es la relación a propósito de lo que señalaba el diputado Farías de cómo se deberían hacer las visitas. ¿Qué proporción? La proporción es esa, de un total de 258 residencias. Ahora, dentro de protección estoy exclusivamente hablando de residencias, que es también lo que el informe hace más énfasis e hincapié. Los niños que están separados de sus familias por orden del tribunal en una residencia. Ese es el foco que se cayó. Ese es el foco en el que se concentra la atención del informe también que hace esta comisión de investigación. 258 residencias en todo el país, de las cuales hay 247 de organismos colaboradores y solo 11 que son administradas directamente por Sename. Esas 258 residencias corresponden a 8.326 niños. ¿Y por qué digo 8.326 niños? Porque esos son los que están en residencia. Nosotros, niños en el área de protección vigente, si uno sacara una foto, son cerca de 92.000. Permiso, director. Son 92.601 niños y niñas, si uno sacara una foto, vigentes hoy en el sistema de protección. De esos 92.000 niños, niñas y adolescentes vigentes, hay 8.326 en residencias, sea administradas por OCAS. Me puedo referir en lo futuro a OCAS, Presidenta, ¿no? Es que me pidieron que no hablara con siglas, pero es un poco largo. Sea administradas por Sename o por OCAS, son 8.300 niños, de los cuales nosotros tenemos un poquito más de 1.069 que corresponden a estos 11 centros de Sename y 7.307 que corresponden a los centros administrados por las OCAS. ¿Ah? Esos son los datos que hoy día tenemos en el sistema. En el sistema de justicia juvenil quiero decirles que la situación es bastante parecida. ¿Ah? Solo como dato les quiero decir que en el sistema de justicia juvenil, que no es lo que nos convoca hoy día, de los 13.430 niños que tenemos, 11.860 están en el sistema abierto. El sistema abierto es que están cumpliendo ya sea servicios comunitarios, libertad asistida, asistida especial,
administrados por organismos colaboradores también. Sí. Me llama la atención una afirmación hecha por la señora ministra, y es que cuando se refiere a los menores infractores de ley, dice, este no es un tema que nos convoca hoy día. Sí. Sí es un tema que nos convoca hoy día. Estamos hablando de dos temas, de ambos, de los niños respecto de los cuales existen una medida de protección y de los jóvenes infractores de ley. Es buena la pregunta que hace el diputado, porque la solicitud que se hace como comisión es referirnos a las conclusiones que la comisión habla de 200. Yo asumo que es por el listado de las distintas tareas asignadas. En el caso de justicia, están todas referidas al ámbito de protección. Por eso lo señalo. En el informe de la comisión, cuando uno va al apartado de justicia, todas las tareas encomendadas al Ministerio de Justicia están relacionadas con protección. No obstante lo cual, diputado, presidenta, nosotros podríamos asistir perfectamente a exponer en una sesión respecto al tema justicia juvenil, que nos puede llevar un buen tiempo. Sí, lo creo muy atingente poder hacer esa declaración para que justamente después podamos tener otra sesión. Sin duda. Que vaya justamente en eso. Es sobre el punto para ver si terminamos de escuchar a la ministra. ¿Sí? Primero, concuerdo que hay que centrarnos en las medidas de protección, que es el objeto de la creación de esta comisión. Pero, ministra, saludarla a usted, a todos los que la acompañan. No me calzan las cifras que usted dice en términos de los niños que se encuentran en centros residenciales. Pues yo tengo, de acuerdo a la información que manejo, que está establecida en el anuario del CENAME, el último anuario 2015-2016, en el fondo publicado este año, o que está de este año, lo tengo en mi poder, dice corresponde al área de protección y restitución de derechos, siendo 11.492 los niños que se encuentran en centros residenciales. Esa es la información que está exactamente en la página 16 del anuario. Y siendo los niños que se encuentran, y 2.753 de administración directa del Senado. Esto está contenido en la página 24, 23, 24, la página 38. Muchas gracias, diputada Nogueira. Diputado Farías, sobre el punto. Sí, una moción de orden, presidente. O sea, yo pediría que primero termine de exponer la ministra lo que tiene que exponernos, y después de eso hagamos las preguntas, observaciones, porque si no, Diputado Farías, si no, yo también voy a empezar a preguntar entre medio y no vamos a terminar Diputado nunca. Farías, es una pregunta sobre el punto y la que está dirigiendo yo puedo hacer soy también yo. preguntas sobre el punto. Muchas gracias. En cualquier momento, pero yo pido que por favor se haga la información primero y luego de eso hagamos las consultas pertinentes, si no vamos a terminar el día del níspero más tarde. Diputado Farías, le ruego encarecidamente que respete a la presidenta, quien es la que finalmente da curso a las preguntas según los puntos que se estén entablando. Ministra, puede seguir. Solo aclarar que hay una diferencia entre el concepto de vigentes y atendidos. Uno es flujo y el otro es stock. Cuando yo hablo del 8.000 o en el caso de lo que había el 2013, por ejemplo, que teníamos 9.770, hoy día tenemos 8.326 niños, niñas y adolescentes vigentes, es el stock. Si yo saco el stock, no, horrible la palabra, es una foto, sí, es una foto. Si uno sacara una foto de cuántos niños hoy día existen en el país en una residencia, esa foto, para no hablar de esa palabra, esa foto serían 8.326. Si yo hablo de cuántos niños han pasado por el sistema, el dato es distinto, porque por el sistema pueden pasar y egresar en el mismo año y entrar otros niños o niñas o adolescentes durante ese mismo año. Por eso es un número mayor. Es que se tienen los dos datos, se trabaja con los dos datos. Muy bien, ministra, por favor, pues... Bueno, en relación a esto también es importante señalar que durante el año 2015 el Sename entregó 234.519 atenciones. 1.388 son atenciones en el área de adopción, 199.000 son en el área de protección y 39.000 son en el área de justicia juvenil. Cuando yo me refiero a protección, estamos hablando de las dos áreas que podemos trabajar en protección, que es tanto la residencial como la ambulatoria. Ahora, la oferta programática del Sename en el área de protección tiene distintas líneas, por eso hago el énfasis, las 199.000 atenciones tiene que ver con residencial, es decir,
centros de residencia y protección para mayores, centros de residencia para mayores con y sin programa especializado adosado, residencias para lactantes y preescolares, residencias para niños, niñas con discapacidad discreta o moderada. Y luego tenemos una línea de acción diagnóstica, que son los programas DAM, que es de alguna manera la pericia para efectos de abuso y maltrato. También tenemos otras líneas programáticas, como los programas de familia acogida simple y especializada. Lo digo porque aquí hay millones y miles de siglas en las que no voy a entrar, porque son los FAS, los FAE, los programas de ambulatorio de discapacidad. Aquí tenemos todo un desglose que se los podemos hacer llegar, pero la mayor parte de las líneas tiene que ver con ambulatorio. Por eso yo siempre hablaba de los 92.000 niños, niñas vigentes, de los cuales 8.000 son niños vigentes solamente en residencia. También señalar que en este periodo, y que lo mencioné hace un rato y que yo creo que es bueno volverlo a establecer, nosotros desde el 2013 hasta la fecha tenemos menos niños vigentes en residencia. O sea, el 2013 habían 9.770 niños, niñas y adolescentes y hoy día tenemos 8.326. También es importante señalar que cualquiera de los ingresos y permanencia y egresos de los niños tiene que ver exclusivamente con una orden del Tribunal de Familia. Nosotros los ingresos y los egresos no los podemos hacer por resolución de Sename y eso también es importante señalar. Voy a entrar de lleno ahora sí, ya habiendo hecho la aclaración de todos estos temas en el ámbito legislativo. Hay una serie de desafíos asociados al ámbito legislativo que se establecieron en las distintas tareas encomendadas por la Comisión, entre las cuales sin duda que la más importante tiene que ver con la separación y especialización de los servicios tanto por el lado de protección como por el lado de infracción. En ese sentido, establecer que hoy día tenemos en tramitación el sistema de garantía de los derechos de la niñez, tenemos en tramitación la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez. Todos estos proyectos están en distintos niveles de tramitación. El sistema de garantía está en la Comisión de Familia, de la Cámara de Diputados, la Subsecretaría de la Niñez está en, ahí me ayudará Ignacio Castillo, están en el Senado, en la Comisión de Gobierno, y la Defensoría de la Niñez también está en el Senado y se acaba de entregar a la nueva comisión que va a asumir los temas de niñez, de infancia en general, porque estaba en la Comisión de Constitución del Senado. Entiendo que el caso de la Subsecretaría de la Niñez, el compromiso es empezarlo a ver la próxima semana y la Defensoría de la Niñez, producto de la cantidad de proyectos que estaban en la Comisión de Constitución del Senado, se tomó la decisión de entregarlo a la comisión presidida por el senador Patricio Walker, junto con los otros proyectos que tenemos, como por ejemplo el de maltrato fuera del ámbito familiar. El segundo paquete de reformas tiene que ver, estos proyectos ya están en tramitación. El segundo paquete de reformas tiene que ver con el reforma al sistema de justicia juvenil, el nuevo servicio de protección especializada, la reforma al Ministerio de Desarrollo Social, que son, que en el fondo es la creación de un servicio de protección, con los dispositivos locales de protección correspondientes, las modificaciones a los tribunales de familia y tanto en el proyecto de justicia juvenil como de protección, en ambos casos, la ley 20.032, que tiene que ver con la modificación al sistema de subvenciones, que es un tema importante en términos de lo que podemos hablar también en esta comisión, de los incentivos para hoy día la mantención o no de niños en residencia. Y por último, tenemos los proyectos que también tienen que ver con el ámbito de justicia y que han sido mencionados de alguna u otra manera en las distintas tareas, que son la de maltrato de niños, niñas y adolescentes y sujetos vulnerables fuera del ámbito intrafamiliar. Bueno, y también tenemos en relación a justicia juvenil, que yo entiendo que no es el desafío hoy, pero que lo menciono, la entrevista videograbada. El proyecto de adopción también lo menciono como parte de los proyectos que tenemos en tramitación dentro de la Comisión de Familia, pero que hoy se está viendo garantía para luego entrar al proyecto de adopción, ambos en Cámara de Diputados en la misma comisión. El primer punto legislativo es el que acabo de mencionar. El segundo punto al que me iba a referir dentro de las tareas encomendadas tiene que ver con el ámbito residencial. En el ámbito residencial me voy a referir a tres temas, Presidenta. Primero, las tareas que ha tenido por delante la Unidad de Aseguramiento de Calidad de Residencia que opera en el Ministerio de Justicia, tanto en temas de apoyo a supervisión técnica como en infraestructura, higiene y seguridad.
El segundo punto se va a referir a las residencias catalogadas como críticas por el informe de UNICEF y el Poder Judicial, convenio que se realizó en el 2012, que fue la antesala justamente de la comisión investigadora. Y luego a la supervisión y medidas adoptadas por el Ministerio y el Servicio Nacional de Menores durante estos años desde el término de la comisión investigadora, que es en mayo del 2014. En la unidad de aseguramiento de calidad de las residencias que opera en el Ministerio de Justicia, esta unidad tiene como objeto contribuir al mejoramiento de la calidad de atención de los niños, según establece la Convención. ¿Cuáles fueron las tareas que se le encomendaron a la unidad? Visitar las residencias y actualizar la información relativa a los niños y condiciones de infraestructura en higiene y seguridad, asesorar a los equipos de las residencias, levantar casos de alta complejidad observados por los profesionales en terreno y difundir y comunicar la promoción de derechos en función a lo dispuesto en la Convención. En relación a la supervisión técnica, como lo decía, el objetivo era mejorar la calidad de las intervenciones en los centros residenciales a través del monitoreo de indicadores tanto de educación, salud, psicosocial y ámbito procesal. A partir de estas supervisiones, esta unidad crea lo que se denomina el modelo de asesoría técnica. Quien está a cargo justamente de esta unidad, que no lo mencioné al inicio, así que aprovecho de enmendar la omisión, es Javier Lagos, que también nos acompaña, Presidenta, para poder eventualmente profundizar, si así lo estima la Comisión, respecto de este modelo de asesoría técnica, que es el que hoy día tenemos ya de alguna manera consolidado como el modelo que está dirigido a los equipos profesionales en los centros residenciales. Y de hecho, el modelo está actualmente en un proceso de validación por la UNICEF, proceso de validación que se licitó para luego poder ser entregado ya formalmente a todas las residencias del país como el proceso validado para los tiempos que corren, para efectos de todo lo que es la supervisión en materias de educación, salud y psicosocial. Y este modelo se crea a partir del trabajo que se ha hecho por esta unidad a partir de mediados del 2014 hasta hoy, en los últimos 2 años, en las distintas tareas que se han hecho por parte de esta unidad. En términos de infraestructura, esta misma unidad lo que hace es realizar un levantamiento diagnóstico de las distintas residencias de protección que habían sido catalogadas como críticas por parte de tanto el Poder Judicial, porque aquí sumamos distintos informes, tanto el informe del Poder Judicial como el de Contraloría, Tribunales de Familia y Sename, justamente con el propósito de subsanar las observaciones que habían sido levantadas. Los diagnósticos permitieron establecer priorización a las necesidades de mejoras de residencia catalogadas como críticas y dar solución a 121 residencias durante el año 2015. Lo anterior permitió contribuir a mejorar las condiciones de infraestructura por un total de 4.572 millones, son casi 4.000, un poquito más de 4.600, lo que se une a los fondos que se destinaron para mejora de infraestructura en los centros de administración directa. O sea, ahí están los montos en pantalla. El monto que yo acabo de dar era exclusivamente en relación a los centros de administración directa, a los organismos colaboradores, las OCAs, que son los que ustedes ven en el lado izquierdo de la pantalla. Más lo que se destinó a la mejora de infraestructura en los centros de administración directa es lo que nos da, que lo mencionaba el diputado Arriagada, un poco más de 7.000 millones invertidos en el último año y medio en la mejora de infraestructura. ¿Cuáles fueron la priorización que se hizo? ¿Cuál fue la priorización? La primera prioridad, en términos de dónde se invirtieron estos dineros, tuvo que ver con los centros residenciales que cuentan con observaciones por parte del Poder Judicial, UNICEF y la Contraloría. La segunda prioridad fueron los centros residenciales que contaban observaciones por parte del propio Ministerio de Justicia a partir de estas visitas que hizo la Unidad de Aseguramiento de la Calidad a los distintos centros. La tercera prioridad fueron centros residenciales que cuentan con observaciones del propio Sename. Y la cuarta y última prioridad fueron residencias cuyo inmueble presentan alguna deficiencia que podría ser subsanada con un proyecto de emergencia, pero no habían sido catalogadas de graves o urgentes. Mostramos solo algunos de los casos que fueron, beneficiados con estas mejoras de infraestructura. Aquí está el caso del Remo Valle, por un total de 27, un poco más de 28, ahí están los datos, un poco más de 28 millones. Esto es lo que beneficia a cerca de 30 niños y adolescentes. Ahí está el antes y el después. Falta un S. Antes. El antes y el después. Ahí tenemos los distintos espacios
cómo fueron mejorados. El hogar Enrique Callejas Noemi. El siguiente, ahí viene la crítica por quién había sido levantada. En el caso Sagrada Familia, la crítica fue levantada por el Sename regional. En el caso Laura Vicuña, la crítica fue levantada por la Contraloría y por el Ministerio de Justicia, que tenía que ver con conexiones eléctricas, así que eso fue bastante importante. El Centro Residencial Femenino Yoyeo, la crítica había sido levantada por el Ministerio de Justicia, UNICEF y el Poder Judicial. La que viene por los tribunales de familia, las Camelias, son algunas de las mejoras que se pudieron hacer a partir de estas priorizaciones de las que he mencionado recién, presidente. Dentro también del ámbito de residencia y de lo que es la unidad de aseguramiento de calidad, que es el primer punto del ámbito residencia, también nos hicimos cargo de todo lo que tiene que ver con higiene y seguridad. ¿Cuál era el objetivo aquí de esta unidad que está dentro del Ministerio de Justicia? Era realizar una evaluación. Ahora, cuando digo unidad del Ministerio de Justicia, siempre me refiero, el Ministerio de Justicia siempre incluye todos sus servicios, así que lo que estoy hablando es que esta unidad de alguna manera levantó las necesidades que luego el propio servicio era el encomendado de ejecutar. Nosotros no ejecutamos estas obras que ustedes ven ahí. Nosotros levantamos la prioridad, levantamos el problema, sumábamos la identificación a la que había hecho el propio servicio y poníamos esta información a disposición del servicio que era el que ejecutaba estas obras de mejora. O sea, esos 7.000 millones son ejecutados por el Servicio Nacional. El objetivo fue, en este caso, en el área de higiene y seguridad, realizar una evaluación de las condiciones de higiene y seguridad de las residencias con el objeto de identificar niveles de riesgo y apoyar la gestión de mejoras mediante asesorías técnicas. Para esto, lo que se hizo fue crear manuales prácticos de diversas materias relacionadas con prevención de riesgo que no existían, procedimientos de trabajo y formatos de verificador, y se elaboró la guía de funcionamientos para centros residenciales. El seguimiento a residencia se hizo en relación a 122 centros de protección que habían sido identificados como críticos. Este equipo, compuesto por prevencionistas de riesgo, arquitectos y nutricionistas, lo que hizo fue visitar justamente para poder identificar cuáles eran las principales falencias de los distintos centros, porque esto dependía mucho de cada organismo colaborador. No había una sistematización o una guía estandarizada para todos los organismos. Cuando yo digo que no había, más de algún organismo colaborador me va a decir, pero nosotros teníamos, sin duda, pero no era algo estandarizado que operara para todos los organismos por igual. Lo que nosotros hacíamos en las bases de licitación, por ejemplo, era hacer referencia al cumplimiento de la normativa que existe hoy día dentro del Estado en relación a condiciones de higiene y seguridad, pero no había un documento o una guía específica para residencias de niños, niñas y adolescentes, que fue lo que se levantó y se hizo, y así hacerlo exigible de manera estandarizada. Lo siguiente señalar, no sé si lo podemos mostrar, Carola, son en el ámbito de las residencias catalogadas como críticas. Son 38 residencias que fueron identificadas como críticas por el informe del Poder Judicial y de UNICEF. Eso en base a la serie de estándares y patrones que se presentaron. Ahí está. Eso es lo que ustedes ven en la pantalla. Permiso. Esas son la serie de residencias críticas, las 38 distribuidas a lo largo del país, que fueron identificadas por este informe y que fue a las que obviamente nos abocamos con una prioridad especial. Son 38 organismos colaboradores y 2 residencias del Sename. Estos fueron los 40 centros definidos como críticos por parte de este estudio, que es el que da origen de nuevo a la comisión investigadora. De esos 40, hay 31 residencias, que son las que ustedes ven ahí, que nosotros identificamos como residencias a las que se le tenía que entregar un plan de mejora. Estos planes de mejora lo que buscan es justamente, como dice su nombre, un compromiso institucional para implementar mejora, desarrollo de capacitaciones a educadores de trato directo, cambios en temas de personal o contratación de técnicos. Los objetivos finales, agilización de procesos de intervención y mejoramiento de la gestión técnica. Los planes de mejora están definidos por el Servicio Nacional, el director se puede referir en más detalle a ello.
Actualización, por ejemplo, de protocolos técnicos se les exige en ese plan de mejora, elaboración y socialización con personal de residencias en protocolos de buen trato, mejoras graduales en infraestructura, mejoras en aseo en higiene, mejora de procedimientos de atención de salud, mejoras en el sistema de registro. Este plan de mejora se les da para efectos que las deficiencias puedan ser superadas y, en caso contrario, no continuar en la prestación de los servicios. Estas son 9 residencias cerradas a partir del informe del Poder Judicial y de la UNICEF. Es decir, nosotros tenemos, de las 40, asumimos 31 planes de mejora y 9 se cerraron de esas 40. Pero las cerradas son las que están ahí en el mapa. Pero también quiero señalar que esto fue solo en el ámbito de las residencias señaladas como críticas en ese informe, lo que no quiere decir que el Servicio Nacional haya hecho igual una tarea respecto del resto de las residencias. Y lo señalo porque entre los años 2014 y 2016 se han cerrado 42 residencias del Servicio Nacional de Menores, la mayor parte de ellas, obviamente, administradas por organismos colaboradores. Son 42 entre el 2014 y el 2016. 9 de las cuales provienen de las residencias identificadas como críticas por parte del Poder Judicial y UNICEF. ¿Se entiende la diferencia, no? También dentro de las medidas que se adoptaron estuvieron las famosas supervisiones. Y en esto creo que es importante esclarecer que cuando hablamos de supervisiones, uno tiene que hacer la distinción clara de cuando se está refiriendo a supervisiones técnicas y cuando se está refiriendo a supervisiones financieras. No es que la supervisión financiera no nos importe, y no es que no le importe tampoco esta comisión, me imagino, pero cuando nosotros hablamos de supervisiones, en general nos estamos refiriendo a las supervisiones técnicas, a las supervisiones que se hacen en terreno para ver cómo está operando el centro y cómo están los niños. Lo digo porque muchas veces de los antecedentes que se los solicitan al Servicio Nacional de Menores se entregan ambas informaciones, tanto las supervisiones financieras como técnicas, y existe el riesgo de sumar las supervisiones o de comprender las supervisiones financieras como supervisiones que se tienen que hacer en terreno. Las financieras no tienen por qué hacerse en terreno, basta que se nos envíen los balances y los estados de situación. En algunos casos tendrá que hacerse en terreno. Las supervisiones no es algo antojadizo. Las supervisiones están reguladas y las supervisiones tienen una regulación obviamente distinta según estemos hablando de centros residenciales o de programas ambulatorios, por ejemplo. En el caso de los centros residenciales, y esto es parte también de las medidas adoptadas a partir de la comisión del 2014, que termina de sesionar en mayo del 2014, estas supervisiones se establecen diferenciadamente con estándares mínimos a partir de entonces. ¿Y cuáles son estas supervisiones exigidas? Para los centros residenciales, con periodicidad mensual. Además, 4 supervisiones nocturnas en el año, con lo que se incrementa a un total de 16 supervisiones técnicas al año como estándar mínimo para una residencia. En el caso, de nuevo insisto, de los centros residenciales, son 16 supervisiones técnicas al año como estándar mínimo. Y en el caso de los programas de familias de acogida, por ejemplo, la periodicidad es bimestral. Y exige además que cuatrimestralmente, o sea, 3 veces al año, el supervisor técnico realice una visita en el domicilio de las familias de acogida. Tenemos una supervisión con una frecuencia distinta. Y en el caso de los ambulatorios, la supervisión mínima es cuatrimestral. O sea, de nuevo, la concentración de supervisiones está puesta esencialmente en las residencias. Nosotros hoy día tenemos 102 supervisores destinados a estas tareas y también es importante señalar que en el caso de los supervisores son en ámbitos de protección, porque también muchas veces se pueden estar incorporando centros de sistema de justicia juvenil, por ejemplo. Ahí no están considerados los supervisores en el caso de justicia juvenil. Aquí estamos hablando exclusivamente de los destinados en el ámbito de protección. Ya mencioné 42 residencias cerradas. Actualmente existen 2 residencias en proceso de cierre, tanto en la 10ª región como en la 5ª región. Son los 2 centros que hoy día están residencias en proceso de cierre. Ambos 2 son organismos colaboradores.
Y respecto de las 247 residencias que existen hoy día, de las cuales son todas de organismos colaboradores, acuérdense que esas 247 se tienen que sumar a las 11 de CREAT, de Sename. De esas 247 que administran organismos colaboradores, existen 20 con planes de mejora. O sea, tenemos de las OCAS, 2 en proceso de cierre, 20 en etapa de mejora. Y desde el 2014 hasta ahora hemos cerrado 42. Ahora, una de las cosas que yo sé que van a surgir como pregunta es ¿dónde se van esos niños? Adelanto al tiro, Presidenta, a la pregunta. Nosotros no tenemos, ya hicieron checklist esta pregunta, nosotros no tenemos la misma cantidad de niños vigentes que antes. Eso es lo primero que hay que decir. O sea, yo ya había señalado que nosotros vigentes teníamos cerca de 9.700 niños y hoy día tenemos 8.300. O sea, el número de vigencias ha disminuido. Lo otro es que hay lugares donde hemos podido abrir un nuevo centro, que no es fácil. En Chile, abrir un nuevo centro, sea administrado por el Sename o por organismo colaborador, no es algo rápido y fácil. Nosotros ahora estamos inaugurando el CREAT de Arica, de administración directa por parte del Sename. En Arica fue donde se cerró un centro y no había otra oferta. Así que tuvimos que abrir una nueva oferta en el caso de Arica, que seguramente va a estar siendo inaugurado la próxima semana o este viernes. Sí. Y en el caso también en la 10ª región, también tuvimos la posibilidad de contar con un nuevo centro donde también tuvimos cierres. Y en el caso de los niños que no son parte de los menores que están no vigentes hoy día, producto de la diferencia, que no corresponden a las regiones donde no hemos abierto un centro, el Tribunal de Familia, y esto es importante decirlo porque no es Sename el que decide si se va a un centro u otro, determinó ingresarlo a otro centro ya existente, que no puede ser cualquiera tampoco, porque los centros, a diferencia de lo que se ha señalado no sé dónde en realidad lo vi, hay segmentación por edad y hay segmentación por género. No se puede ingresar a un niño mayor de edad a un centro lactante ni a un centro de mayores. O sea, tiene que ver con género, tiene que ver con edad, hacia donde el Tribunal de Familia decide ingresarlo nuevamente. Luego, en el tercer ámbito, iba en el segundo. Vimos el ámbito legislativo, vimos el ámbito residencia y ahora me voy al tercer punto que se hace cargo de las observaciones de la comisión. Ese tercer punto tiene que ver con las medidas contra el abuso y el maltrato. Dentro del abuso y el maltrato tenemos 3 puntos a abordar. Aumento de plazas para programas de reparación y maltrato, representación judicial y sistema de monitoreo y alerta territorial. En el caso de aumento de plazas para programas de reparación y maltrato, quisiera señalar que los programas enfocados en esta reparación, que es maltrato físico, psicológico, sexual. Una moción de orden. Lo que ocurre es que es muy importante lo que está diciendo la ministra. Creo que es importante escuchar también al director del Sename. Yo me permitiría proponerle a la comisión que destináramos el total de esta sesión a escuchar a la ministra, a escuchar al director y dejarlos convocados para la sesión siguiente y poder formular las preguntas que correspondan, porque vamos a sesionar hasta las 5 de la tarde, quedan 25 minutos y creo que es interesante lo que estamos escuchando y es interesante poder también intercambiar preguntas y respuestas después. Con que ver. Yo no tengo ningún inconveniente que eso sea el acuerdo en la medida que acordemos también que el próximo lunes los mismos estén invitados para contestar las preguntas. O sea, que esté confirmada la asistencia de ellos el próximo lunes. Sí. Ni un problema. ¿No hay problema, ministra? ¿Y se corren las siguientes sesiones o vamos a No, simplemente que la próxima sesión la destinaríamos para hacer las preguntas respecto de esta presentación. Perfecto. A usted y al director de Sename. ¿Acordado entonces? Gracias, diputado. En relación al aumento de plazas para programas de reparación y maltrato, me refería que aquí los programas están enfocados a la reparación de maltrato físico, psicológico, sexual. Centran su acción en la protección de derechos a las víctimas, promoviendo recuperación integral. En el caso del año 2014, nosotros en PRM, que es el programa especializado en maltrato, que es la línea programática que se licita para esos fines,
existían 9.406 plazas disponibles. El 2015 contábamos con 10.996 plazas disponibles y el 2016 contamos con 11.882 plazas, que es uno de los temas que surgió también de la comisión investigadora como sensible, como desafío, la necesidad de poder abarcar una mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes que estaban expuestos justamente a ser víctimas de estos tipos de maltrato. Tal como lo señalé, se han aumentado 2.751 plazas. En relación también al abuso y al maltrato, está todo el área que tiene que ver con la representación judicial y nos acompaña para eso Carlos Alvear, comisionado a la infancia. Justamente en mayo del 2015 se dictó una resolución 1451 que crea la unidad de comisionado para la infancia y adolescencia. Yo creo que, y es importante señalar esto porque quizás muchas veces no se visualiza la forma de vida, la cantidad de cambios que se pudieron hacer gracias a la existencia de una instancia como fue la Comisión Investigadora en su minuto. Cuando nosotros hablamos de los temas de higiene y seguridad, las bases contaban con una referencia a la regulación legal, pero no había una guía estandarizada para todo. Cuando nosotros hablamos de la representación judicial de los niños, niñas y adolescentes, hasta antes de mayo del 2015, el Servicio Nacional de Menores no tenía una unidad especializada como hoy día para estos fines. Y vamos a ver también cómo se han creado temas de unidades de salud en los centros de administración directa, no así en los organismos colaboradores porque tendrían que estar incluidas en la ley de subvenciones, pero se han creado unidades de salud en los centros de administración directa, se han abordado una serie de temáticas que no se habían abordado hasta el término de la comisión investigadora que fue en mayo del 2014. Creo que es importante decirlo porque han habido cambios. Por eso partí señalando en esta comisión que quedan muchos desafíos, pero hemos logrado avanzar en relación a lo que se expuso como tarea en esta comisión investigadora. Se crea entonces en mayo del 2015 el Alto Comisionado para la Infancia y se licitan también por primera vez los programas de representación judicial. Esos programas de representación judicial se crearon en el 2014. Junto el comisionado tiene no solo como finalidad llevar a cabo querellas directas por parte del Sename, sino que también tiene a su cargo estos programas de representación judicial, que son más o menos, el director me podrá corregir, cerca de 1.500 millones que se licitan. Cuando yo hablo de licitar en el Sename, siempre tiene que ser a organismos colaboradores. Nosotros, por ley, no podemos licitar a alguien que no sea organismo colaborador, por lo tanto, la representación judicial también es abordada por organismos colaboradores. Esta licitación se hizo de estos PRJ, hoy día hay solo 2 regiones que no tienen programa de representación judicial, que es Aysén y la Araucanía, que se reestructura en base a nuevos contenidos y desafíos que se establecen en las bases. Contenido multicultural de la Araucanía. Sí, ahí después yo puedo dejar al director que se maneja y también a Carlos que se manejan al dedillo en lo que es representación judicial. Pero aquí hay un tema que a nosotros nos parece prioridad y me voy a adelantar, Presidenta, porque a nosotros nos parece muy bien que los programas de representación judicial hoy día existan. Hasta el 2014 no teníamos estos programas. O sea, esto es algo del gobierno de la Presidenta Bachelet. Y también creo que es muy importante que los programas de representación judicial hoy día se puedan hacer cargo de distintos temas, o sea, del total de materias que abordan, porque estos programas de representación judicial lo que hacen es hacerse cargo de plazas de atención, que no es lo mismo que un niño o una niña o un adolescente. O sea, hoy día los programas de representación judicial se hacen cargo de 2.758 plazas. No equivalen a niños, porque un niño puede tener más de... La plaza podría ser sinónimo de causa, por así decirlo. Un niño o niña adolescente podría tener más de una causa. Podría alguien ver un tema de maltrato, un tema de internación a la vez respecto de... esas distintas causas hoy día, que son casi 3.000, se llevan a cabo por 16 PRJ que tenemos licitados. 16 PRJ casi que cubren 3.000 plazas, que quedan pendientes estas 2 que yo señalaba. Ahora, la mayor parte de los PRJ hoy día no están enfocados, si bien asumen representaciones judiciales de niños en residencia, hay una buena parte de estas plazas que está referida a ambulatorio. Y no es que nosotros hayamos definido que lo ambulatorio no es una prioridad, es una prioridad. Pero sin duda que un niño que está en una residencia, una niña, tiene una exposición distinta, tiene una vulneración distinta. Y por eso uno de los desafíos que nosotros queremos
en el plazo inmediato, que me voy a referir más adelante, es que hoy día ojalá todos los niños que estén en residencia tengan una representación jurídica. Y que esa representación jurídica tenga los niveles de independencia suficientes como para poder instar para que un niño, ojalá y en lo futuro, pueda volver a su familia de origen, a una familia de acogida o a una familia adoptiva. O sea, lo irregular en un país es que nosotros tengamos niños en residencia. Nosotros lo que deberíamos instar es a que la mayor parte de los niños tenga la posibilidad de vivir en el seno de una familia. Y eso estamos todos de acuerdo, incluidas las residencias. Las residencias tienen que existir porque hay niños que no se ha logrado poner en una familia. Pero tenemos que generar todos los incentivos necesarios para que ello ocurra. Y aquí yo no estoy haciendo responsable a nadie, porque también muchas de las veces que yo hago estas intervenciones se concluyen cosas, se hacen... Yo no hago responsable a nadie porque, de nuevo, en la infancia todos somos responsables de que estas cosas salgan mejor. Pero lo que sí es importante es que en lo futuro tengamos un sistema que nos permita que haya una representación judicial, que ante los tribunales de familia esté instando porque ese niño en residencia esté bien, porque ese niño en residencia ojalá egrese lo antes posible, lo que no quiere decir que no tengan que exigir la residencia, porque siempre vamos a tener seguramente, como en todos los países del mundo, niños que van a tener que estar a la espera de tener su familia. Ojalá fueran menos y cada vez menos. Y para eso nosotros nos hemos puesto como desafío la desinternación, que es una de las cosas que nosotros vamos a ver. Y otra de las cosas que nos parece también importante y que la vamos a ver también a continuación, es que así como nosotros, cuando nosotros instamos por la reforma procesal penal, ustedes se recordarán que una de las cosas que nosotros decíamos es que los jueces no podían investigar y fallar. Investigar y fallar en el antiguo sistema, porque era muy difícil que alguien hiciera una investigación y después pudiera deshacerse de toda esa carga y fallar objetivamente. Lo que nosotros hemos dicho es que en lo futuro tenemos que trabajar un sistema que nos permita especializar en el respectivo giro de negocio. Y cuando uno tiene a su cargo administraciones de residencia, con una ley que hoy día lamentablemente tenemos que cambiar, y es lo que vamos a hacer, porque es una ley que tiene un incentivo que no permite a las residencias instar por el egreso, porque por cada niño egresado esa residencia obviamente va a tener menos plata. Eso es así, porque la ley de subvenciones está hecha por niño atendido. Por lo tanto, una residencia que egresa a 10 niños va a tener un presupuesto mucho menor. Y ese incentivo no puede existir porque es un incentivo perverso. Ahora, eso lo que nos hace es tener que modificar una ley para que, independiente del monto que reciba la residencia, su foco y su norte de trabajo sea el egreso de esos niños. Ahora, eso lo tenemos que trabajar modificando la ley de subvenciones, pero también teniendo un ente imparcial, como es un juez que no depende de nadie ni está involucrado con nadie, que inste por ese egreso. Y por eso las representaciones judiciales, y que no quiere decir que nosotros, porque ya también se ha generado también mucha inquietud respecto de esto, no vamos a dejar a nadie que hoy día tenga representación judicial existente sin esa representación judicial. Pero simultáneamente se puede trabajar por trabajar específicamente, y lo voy a repetir de nuevo, no quiere decir que las representaciones judiciales que hoy día existan las vamos o a dejar sin efecto y vamos a dejar a niños que hoy día tienen representación judicial sin representación. Eso no va a pasar. Pero sí me parece que los niños que están en residencia tienen que tener una representación judicial lo suficientemente imparcial, y no estoy diciendo que tal o cual sea el mecanismo, que es lo que vamos seguramente a anunciar en lo inmediato, próximamente, un mecanismo de representación imparcial que inste a esa desinternación. O sea, ese objetivo de representación judicial objetivo lo vamos a lograr a través de una representación judicial objetiva y modificando la ley de subvenciones. Porque si no, los incentivos van a ser siempre a mantener al niño o niña adolescente vigente en el programa. Y esa es la modificación que tenemos casi lista ya en el caso de justicia juvenil y el que está trabajando en el ámbito proteccional. Ya decía yo que la representación judicial, entonces Carlos Alvear es el que tiene toda esta hermosa tarea que yo acabo de mencionar, que no es menor, y que hoy día concentra 16 proyectos, casi 3.000 plazas, y que
también Hugo y Carlos podrán referirse durante la próxima sesión, si usted quiere, Presidenta, a los casos que hoy día lleva directamente el Sename, porque aparte de las representaciones judiciales, también hay querellas que se han llevado respecto de casos que son críticos y visibles, que se han hecho, digamos, que han tenido una connotación social importante, porque todas son importantes. Y también estamos implementando, y esto es algo que es relativamente también reciente, hay que pensar que todos estos son cambios a partir de un informe y una comisión que termina de sesionar en mayo del 2014, que nosotros ya acabamos de cumplir 2 años y que ya hemos hecho bastantes innovaciones y que podemos seguir sumando a las que tenemos planificadas y a las que obviamente ustedes nos puedan agregar, sumar, bienvenidos. El sistema de monitoreo y alerta territorial, que como nos gusta ponerle siglas, se llama SMAT, y no confundirlo con lo que yo recién hablé, que era el MAT, el modelo de atención, que ese es el de la unidad de fiscalización de Javier Lagos, que nos acompaña, que se produce ese modelo a partir de la estandarización por las visitas que habíamos hecho. Este es el SMAT, que es este sistema de monitoreo que queremos que exista, que es en el fondo una alerta que se da cuando cualquier niño o niña adolescente que ha ingresado por maltrato al sistema, o sea que la causal de ingreso al sistema sea maltrato, cualquier programa, cualquier persona pueda generar una alerta respecto de la situación de abuso y maltrato de ese niño. Por eso todavía acuérdense que estamos en el tercer capítulo, que es abuso y maltrato. El primero era legislativo, el segundo residencia, el tercero era abuso y maltrato. Dentro de su abuso y maltrato nosotros vamos a generar... Es abuso, sí, en la mayor parte de estos casos estamos hablando de abuso, maltrato y negligencia. Y lo que queremos es que haya una alerta temprana que pueda ser dada por cualquiera, no solo por niños que están en residencia, sino que también en el caso de programas ambulatorios. O sea, este sistema se crea con el objetivo de detectar situaciones de niños y adolescentes que requieran ser abordados en análisis de casos de abuso, maltrato y negligencia, como dice la diputada Nogueira, que realiza la supervisión técnica y detecta situaciones de proyecto que requieren ser levantadas con el fin de anticiparse en el establecimiento de mejoría en los procesos de intervención por estas razones. Terminamos el tercer acápite de abuso y maltrato y pasamos al cuarto, que tiene que ver con mejoramiento del sistema de cuidado alternativo. ¿Qué es el cuidado alternativo? Cualquier cuidado que implique que el niño no está en su familia. O sea, los FAE, que son los de familias de acogida, adopción y residencia, que son las 3 situaciones en las que puede estar un niño o niña o adolescente que implique que no está con su familia. Familia de acogida, adopción o residencia. Aquí tenemos un desafío mayúsculo, que es la desinternación, y que yo creo que por primera vez en Chile lo visibilizamos como un objetivo país después de la comisión investigadora. Porque nadie hablaba de desinternar niños. Voy a hacer una aseveración personal, yo creo que incluso, salvo algunos, pero incluso el desinternar se podía ver hasta como una amenaza. Era como, hasta ese minuto, el sacar a los niños de la residencia tenía más riesgo en el inconsciente colectivo que tenerlos en residencia. O sea, este es un tema que se ha visibilizado desde hace un par de años, de que lo normal en un país es que los niños no estén en residencia. Lo que no quiere decir, vuelvo a insistir, es que la gente que tenga residencia tiene un mal giro de negocio o un mal concepto o un mal... No. En todos los países existen residencias y tienen que existir porque no siempre tenemos la posibilidad de tener a todos los niños como deberían en una familia acogida, adoptados. Pero siempre lo que no hemos tenido como país y que nosotros estamos tratando de hacer a través de las modificaciones en la ley de subvenciones, a través de lo que voy a contar ahora, es lograr que cada vez haya menos. Ese objetivo es el que tenemos que tener en mente y que pusimos en el programa, de hecho, y que es el que estamos trabajando con algo que voy a contar ya, que es el que llega al Consejo de la Infancia de los niños niñas y adolescentes de 0 a 3 años. Bueno, lo primero que queremos contar es que es tan poco el dimensionamiento de la necesidad de desinternar, y Presidenta, usted me perdonará, pero yo, tanto el subsecretario como Hugo, quisimos traer con la mayor franqueza toda la información, no podría ser de otra manera. Pero el concepto de desinternados es un concepto que nosotros podemos ocupar estadísticamente recién desde finales del 2014. Solo el 2015 y el 2016 nosotros tenemos mediciones de desinternaciones. A ese punto era una variable que no se visibilizaba, que tampoco era un indicador.
Nosotros hoy día tenemos los desinternados del 2015, que no tengo el dato aquí, pero el director puede trabajarlo durante la próxima sesión, se los puede traer, y los desinternados del 2016. Y nosotros podemos, además, agrupar por distintas razones, desinternados porque fueron a su familia de origen, porque fueron a una familia acogida, a una familia adoptiva, que también es algo y un desafío que tenemos como país, que las desinternaciones no siempre implican que el niño tenga que ser adoptado o ir a una familia acogida. El ideal siempre es que el niño pueda volver a su familia de origen. Lo digo porque son conceptos que nos tenemos que repetir y que todos nos repetimos. O sea, no es algo que a uno le surja natural, porque en el inconsciente colectivo más bien está que están mejor siempre, si es que las familias son abusados, fuera de ella, lo que es verdad. Pero no fuera de ella para no volver, fuera de ella para poder trabajar la familia, que supere esa deficiencia y que el niño siempre esté con su familia de origen. Pero si no se puede, bueno, tenemos la opción de la familia de acogida y la adopción. Pero, de nuevo, la desinternación es un concepto que pone la Comisión Investigadora. Lo mismo que el trabajo con las familias de origen. Y eso es importante destacarlo. Y importante también destacarlo como una incorporación que hacemos gracias al trabajo de otros. Por eso yo digo que en esto hay que tener oídos bien abiertos, porque hay muchos con buenas ideas y el desafío de nosotros es implementarlas. En el caso de las desinternaciones, en el 2016 sí les puedo señalar que llevamos 293 desinternaciones. Esto es en distintos programas, no estoy hablando solo de los niños en residencia, o sea, esto es por cualquier razón, un niño que ha logrado ser colocado en su familia, recolocado en su familia de origen, que son 128, o en la familia acogida, que son 40, o en una familia adoptiva, que son 78, o el proyecto Red Sename, que ese ya ese sí que los 47, salvo estos tres, tiene que ser uno de esos tres. Tengo la duda ahí. Pero después Carola o Hugo podrán explicarlo. Esos son los 293 de este año. Tenemos además los del 2015. La mayoría de estos 293 del 2016 son en familia de origen, porque hemos intensificado ese concepto hoy. Si nosotros pudiéramos levantar esa información hacia atrás, seguramente no sería la causal más frecuente de desinternación, porque eso ha sido intencionado en los últimos años. En general, antes no se hacía un trabajo de vuelta con la familia de origen, porque como la familia de origen había generado la causal muchas veces de separación, se veía como el impedimento absoluto para volver, porque nunca estaba la variable de trabajar con la familia para superar el inconveniente y poder, que a todas luces lo que le permite estar con los hermanos, estar de vuelta en la residencia, en el hogar, etc. Y por eso digo que es un desafío mayor, porque eso no es solo el trabajo ni de un ministerio ni de dos, es un trabajo bastante más transversal. Aquí entra también la red de protección, programas como el Chile Crece Contigo, y por eso en el Plan Protege nos hemos sentado el ministro del MDS, la ministra de Salud, ministra de Educación, Justicia, el Consejo de la Infancia, porque la razón por la que protección migra al MDS es porque la lógica proteccional tiene que inscribirse al sistema de protección de un país. Y eso es lo que se va a intencionar en el proyecto de ley que deja exclusivamente el servicio de reinserción en justicia. Lo otro es la estrategia de desinternación, en una estrategia exclusivamente focalizada en la intervención con la familia de origen, que es el proyecto que lleva el Consejo de la Infancia. Este es un proyecto que tiene primero la revinculación familiar como objetivo y solo secundariamente la salida. O sea, lo principal es la vuelta a la familia. Y esa está hoy día en Valparaíso y se va a extender, director querido, ayúdame tú, a la octava metropolitana, inicialmente esas tres. Sí. Que es paralelo al trabajo que se está haciendo por parte del Sename con el programa histórico de familias de acogida. Este es el programa de desinternación que lleva el Consejo con un énfasis en trabajo con familia de origen y los programas de acogida tradicionales que también han incorporado esto como una variable. El antiguo programa FAE, que es Familia de Acogida, que históricamente lleva el Sename, tenía una alta proporción de casos por profesional. Nosotros, a partir de la Comisión Investigadora, hemos mejorado esa relación, disminuyéndola e incorporando, obviamente, más profesionales para efectos del FAE Sename, porque, por así decirlo, tenemos este otro FAE, Consejo de la Infancia, pero que Sename y Consejo de la Infancia trabajan juntos en esto, no es que uno lleve por un lado y otro.
Antiguamente el FAO no realizaba intervención reparatoria, por ejemplo, hoy día lo hace. Había un bajo desarrollo de evaluación de idoneidad de las familias de acogida. Hoy día se estandariza y profesionalizan los procedimientos de evaluación de familias de acogida. Estos son tres de varios de los ítems en los que se ha mejorado a partir de la comisión investigadora, que toda esta es información que nosotros vamos a dejar, Presidenta, a disposición. En el caso... ¿Me permite, ministra? Es que yo solo manejo esta lámina y la verdad que lo que usted está diciendo es súper interesante y nos hubiera gustado que tuviéramos acceso para poder ir cotejando. No, independientemente de que deje el documento, porque aquí tenemos una lámina. Ya. Podríamos ir pasando las láminas donde ella hace la presentación para poder seguirla, porque de repente uno habla rápido y otros escuchan lento, que es mi caso. Entonces... Espérame, ¿cuál es esta? ¿41? Es que estoy tratando de calzar con el espacio de tiempo. Ahí. Esta es la que acabo de mencionar de las mejoras del FAE histórico y el FAE actual. Yo solamente me referí a los tres primeros puntos, esos son otros de los puntos que se han... Y también, y no menos importante, es el monto que se destina a las familias, ¿no? Las familias de acogida... justamente cuando reciben a un niño o niña adolescente después de este proceso de selección y previo a haber enfatizado el trabajo con la familia de origen, y solo en caso que ello no pudiera ser llevado a la práctica, que es el nuevo enfoque, de nuevo, insisto, los montos de la subvención también han aumentado. Y esos montos eran 240.000 pesos mensuales por niño, han pasado a ser 500.000 pesos mensuales por niño, en el caso de las familias de acogida. Sí. Modificación del reglamento de la ley, de la banda de la subvención. También tenemos dentro de las mejoras en lo que tiene que ver con el sistema de cuidado alternativo, que digo que es todo lo que no implica al niño en su familia. Tenemos los protocolos de los centros de residencia y ahí tenemos todos los protocolos que se han generado a partir de la comisión investigadora presidenta. Protocolo de ingreso y acogida, los protocolos, por ejemplo, de las visitas de padre, los protocolos, o sea, a veces existían situaciones en que las visitas se programaban, en el caso de los padres, a las horas en que los niños tenían que estar en el colegio o a las horas en las que los niños tenían ya que estar durmiendo, por ejemplo. O sea, hay protocolos que más de algún organismo colaborador, y me refiero a organismo colaborador porque el 99% de las residencias podían tener. Pero cuando yo digo estandarizamos porque lo establecimos como un protocolo con medidas, por así decirlo, de buenas prácticas, ¿no? Que deben tener. Y que en lo futuro para nosotros van a ser también parte de las bases de licitación, porque muchas de estas mejoras, como ya hay muchas de los organismos colaboradores que venían con una adjudicación hecha con anterioridad, lo importante es que muchas de estas mejoras también puedan ser parte de las futuras bases de licitación. El quinto punto tiene que ver con las capacitaciones, y aquí tenemos una serie de capacitaciones en ámbito de residencia, tanto de las que han sido identificadas como críticas, en las de administración directa, manuales de conducta o protección. Esto es importante porque tiene que ver con el estrés y el burnout de los funcionarios, ¿no? Del estrés acumulado, porque obviamente estas son tareas que exigen una alta exposición. Y el modelo de asesoría técnica de la unidad de aseguramiento de la calidad. Bueno, yo esta parte la puedo dejar, así que la voy a pasar más bien rápido, en atención a la hora. Se le va a acercar a cada uno de los miembros una copia de la que usted deje. Muy bien. Aquí tenemos las distintas capacitaciones que se han hecho en relación a las residencias críticas, en relación a los centros de administración directa, el manual de conductas de autoprotección, la que ha hecho este modelo de MAT que hablábamos, que ha hecho la unidad de aseguramiento de la calidad que trabaja en justicia junto con Sename. Y también tenemos las otras medidas de gestión. Y aquí quiero destinar los últimos minutos, porque este es el último capítulo, Presidenta, y que tiene que ver con el sexto ámbito. El sexto ámbito de los distintos ámbitos que hablábamos, que era lo legislativo, residencia, capacitación, supervisión. El último habíamos dicho que era el otros. Y ese otros tiene que ver con 4 puntos. Salud, mejora en el sistema informático, Oficina de Protección de Derechos y el Plan Protege. En salud, Presidenta, voy a referirme a aquellas materias que tienen exclusiva referencia con el Servicio Nacional de Menores, porque hay una serie de medidas que tienen que ver con el propio Ministerio de Salud y sería dable abordarlas en la presentación que haga la propia ministra, que entiendo que también
¿O me estoy adelantando? ¿Sí? Sí, también te citaba. Entonces prefiero que podamos abordarla en conjunto porque son operativizadas por el Ministerio. Entonces, por un tema de, jurídicamente diríamos de jurisdicción, prefiero abocarme a las que son propiamente del Sename. En ese sentido, yo ya adelantaba que una de las cosas que también pudimos crear a partir de la comisión investigadora fueron las unidades de salud. Ahí está cómo se estructuran las unidades de salud. La coordinación para el ámbito de justicia juvenil y para protección de derechos. Pero la limitante que tenemos en relación a estas unidades de salud... Permiso, ministra. Lo voy a interrumpir. Necesito acuerdo para poder seguir la comisión por 10 minutos. 10 minutos. Aquí tenemos en cada uno de los 11 centros administrados por Sename, tenemos una unidad de salud, más las que tenemos en los centros de justicia juvenil, que en total son 29. Pero no las tenemos en las OCA, en los organismos colaboradores, que son el más del 90%. Y eso es básicamente porque, con justa razón, digamos, los organismos nos dirían que esto no está en las bases. Nosotros tenemos que incorporar en las bases, cuando relicitemos estos programas, la exigencia de tener unidades de salud en cada uno de los centros de administración de los niños, niñas y adolescentes, sea administración directa o por OCA. Lo otro que incorporamos fue el equipo de asesorías clínicas que ya tenemos en 3 regiones del país. Y el equipo de asesorías clínicas, sí nos permite trabajar con todos los menores independientes, perdónenme que refiera a menores y que suene tan antigua, pero con todos los menores independientes, digamos, de estar en administración directa o no. Y esto surge a partir de un piloto que se trabajó con la Fundación San Carlos del Maipo y con el Ministerio de Salud, que era justamente focalizado a la identificación de temáticas de salud, pero principalmente de salud mental. Y como digo, esto partió en la región metropolitana y se va a extender a perdón, aquí lo tenemos en la lámina. Y se va a extender a las regiones del Maule y de Biobío inicialmente. En Santiago está sí, ahí está, ya la mencioné. En Santiago está operando en el Instituto Psiquiátrico y cuenta, aquí está el equipo con el que cuenta. Retomo el micrófono. El segundo, en otras medidas, el segundo tema que quisiéramos mostrar como también un gran avance tiene que ver con el SENAINFO. Y esto es importante señalarlo y en la franqueza con la que hablamos, Presidenta, era conocido que el sistema de información, este es un sistema de información que ya contamos después del primer año del gobierno de la Presidenta, Bachelet. Antiguamente en el SENAINFO, se los digo porque a mí me tocó muchas veces ir al Sename, solo se podía acceder al SENAINFO y la gente que es del Sename podrá acordarse de esta situación, desde ciertos computadores. No todos los computadores podían acceder al SENAINFO y esa era la realidad del Sename hasta antes del 2015. Durante el gobierno de la Presidenta este fue uno de los primeros énfasis que quisimos dar, el modificar el sistema informático y crear este SENAINFO que además al director le apasiona y que siempre anda con un tablet mostrando cruces que se pueden hacer y que se pueden bajar, así que me imagino que después también podrá mostrar varios de los cruces que hoy día es posible hacer y que es posible hacer desde cualquier computador y que no solo eso, es posible hacer hablar con otros sistemas de información. Una de las grandes críticas que muchas veces nosotros escuchamos es la información con la que cuenta un juez de familia cuando otorga una medida de protección. Los jueces de familia muchas veces nos decían, nosotros cuando otorgamos la medida de protección no tenemos cómo acceder en tiempo real a la carpeta de un niño o niña. Hoy día estamos haciendo realidad eso, de manera de que no solo sea el parte de denuncia el que motiva una medida de protección, sino que ellos también puedan tener otros antecedentes. Y eso tiene que ver con el sistema del Poder Judicial, que es la interconexión con el Poder Judicial, que hoy día lo estamos materializando. Nos costó, pero lo estamos materializando. Y eso también, eso está ok, pero lo estamos operativizando, porque no ha sido fácil hacer hablar sistemas informáticos distintos. Nosotros teníamos como meta haberlo puesto, ojalá, en operaciones el
No, era antes, pero nosotros este año ya lo vamos a poder. La interconexión ya existe. Lo que se está haciendo es mejorar la migración de datos para que sea completa. Perdón, ¿puedo darle la palabra a Carola o no sé si al director o a Carola, que es los que manejan bien el detalle de... Sí, ¿usted dice quién? Director. Director. Lo que pasa es que nosotros estamos adecuando también nuestro sistema de registro para que sea igual que la ficha del Poder Judicial. Entonces, hoy día ya estamos insumando un porcentaje que no tengo certeza si es entre el 11 o el 16% de la información que es compatible de acuerdo a igual registro, mientras nosotros estamos igualando la ficha del Poder Judicial, pero al mismo tiempo vamos a empezar el cumplimiento del convenio con el Poder Judicial, con el cual nos comprometimos para tener en línea esto, con algunas regiones. Esto para los funcionarios del Sename. Y para el Poder Judicial también. Para el Poder Judicial. Así es. Pero hoy es importante decirlo, no está operativo hoy. Lo digo porque yo voy a haber dicho esto y de aquí alguien va a ir a tratar de conectarse y a decir la ministra dijo que esto está operativo. No, hoy no está operativo. Hemos tenido una serie de problemas para poderlo operativizar. Y lo quiero decir porque si no va a venir la pregunta y me van a decir esto hasta el día de hoy no funcione. No presuma mala fe, ministra. No de ustedes. Después puede algún juez incluso decirme, ministra, ¿dónde me conecto? Porque me encantaría tener más información. No se preocupe. No presumiendo mala fe de nadie de la mesa, ni mala fe tampoco los de afuera, es porque se puede entender así, por eso lo digo. Lo primero que yo haría sería irme a conectar. Lo siguiente tiene que ver con el aumento de las oficinas de protección de derechos, que como ustedes saben son aquellas instancias de atención ambulatoria que tienen una raigambre netamente local y territorial, que también son licitadas, que existen hoy día, se pudieron ampliar en 81 nuevas comunas y ya contamos con 207 oficinas de protección de derechos a lo largo de todo el país. Esto también ha sido uno de los objetivos para efectos de tener una red territorial lo más cubierta posible para efectos del ámbito proteccional ambulatorio de los niños. Esto es algo que cuando nosotros hablamos de lo proteccional que migra hacia el MDS, esta es obviamente la base territorial quizás más importante también que está dentro de esa migración. Y por último también tenemos el plan Protege, que es el plan que nosotros hemos acordado en este trabajo interministerial que se suma al que hace ya el Consejo de la Infancia, porque muchos de los temas que yo he abordado tienen que ver con la especialización y esa especialización se logra con la división y la segmentación de un sistema especializado en protección, el MDS, y uno especializado en justicia juvenil que pueda mantenerse en justicia. Nosotros sabemos que este es un desafío y que tenemos esta tarea pendiente y la vamos a cumplir. Nosotros tenemos una buena parte de los proyectos ya finalizados, ya la estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, el MDS y el Consejo de la Infancia podrán dar cuenta en su respectiva invitación de los avances que también ellos ya tienen en sus respectivos proyectos, pero de todas maneras esos son por lo menos 7 u 8 proyectos de ley que van a implicar una ventana de tiempo que me animaría a decir que es más de un año y quizás más. Así es, con respecto a la segmentación y especialización. Y por lo tanto habían temas que a nosotros nos parecía que a partir de lo que ya se venía trabajando como conclusiones de la comisión investigadora y de lo que nosotros abordamos como los próximos desafíos en lo inmediato, quisimos circunscribir debajo de este paraguas que hemos denominado Plan Protege, pero que tiene que ver con el trabajo que ya se ha hecho. No solo que se ha hecho antes del 2014, sino a partir de la comisión investigadora, con todas estas mejoras que se han hecho, más estas que queremos hacer enfocadas en algunos temas específicos. Y me refiero en algunos temas específicos, y me voy a saltar, el resto se las voy a dejar, Presidenta, porque tienen que ver con la representación judicial que yo le mencionaba, con que creo que hoy día lo más importante es enfocarnos con aquellos que ven más expuesta su situación, que son los niños que están separados de su familia y por lo tanto en residencia, que son estos 8.300 niños, niñas y adolescentes, darles una representación judicial a cada uno de ellos, que es lo que estamos trabajando, a partir de una representación judicial, como yo mencionaba, lo más objetiva posible para efectos de cumplir con la finalidad de tener la menor cantidad de niños internados en el país. Aumentar y especializar cada vez más las supervisiones. Nosotros ya tuvimos una primera mejora en establecer estándares mínimos de supervisión después de la comisión investigadora, pero este es un tema que tenemos que seguir trabajando y seguir también fortaleciendo la dotación.
nosotros tenemos 102 supervisores, pero que también tienen a su haber otras tareas. Entonces, tenemos que tratar de que los supervisores tengan cada vez más horas disponibles para estos fines, independiente que después haya que sistematizar la información y toda la parte administrativa, pero también queremos fortalecer la parte operativa por sobre la administrativa, porque la supervisión es la que nos va a permitir siempre generar las alertas más tempranas posibles. Sobre todo asumiendo que más del 90% de las prestaciones están en poder de privados y las que obran en manos del propio Estado es la menor parte. O sea, de alguna manera la detección natural que uno puede tener es respecto a una proporción más bien reducida. Lo que nosotros necesitamos es poder intensificar las supervisiones porque la mayor parte de los servicios prestados por el Servicio Nacional de Menores desde hace ya más de 10 años se definió como país externalizar. Esto es data desde el año 2005. Desde la ley de subvenciones, digamos, que es cuando creamos, digamos, este sistema. Luego tenemos la desinternación, que va muy aparejada de la representación judicial. Aquí está la meta que nos hemos puesto junto con el Consejo de la Infancia, que tiene a cargo este programa de desinternación de niños de 0 a 3 años, que son 629, que se pretenden desinternar en este tramo, la desinternación se realiza cuando ellos tienen entre 0 y 3, y es la meta que queremos de aquí al final del periodo poder cumplir, una meta ambiciosa, que es la que hemos iniciado en algunas regiones y que ya la hemos hecho pública en varios pasos. En salud, y que aquí también se podrá referir la ministra en detalle, podernos hacer cargo de donde nosotros tenemos asesorías clínicas, que ya hemos podido levantar casos críticos y de acuerdo a criterios que están visados por el Ministerio de Salud, por nosotros, por todo, podernos hacer cargo de casos críticos que requieren una intervención en salud hoy, ya sea hospitalizaciones, etcétera. Ahora, alguien me decía, esto es una foto, y después ya no van a ser 184 casos. Estamos hablando de una población infantil. O sea, siempre va a haber posibilidad que alguien tenga una situación crítica, por lo tanto la idea es poderlo superar lo más rápido posible. Pero necesidad de poder tener una detección temprana de casos que requieren, por ejemplo, hospitalización en un minuto determinado va a existir siempre. Lo importante es poder tener el dispositivo armado para reaccionar con prontitud. Y eso es lo que estamos haciendo, hoy día haciéndonos cargo de estos 184 casos que hemos identificado inicialmente y que seguimos levantando y catastrando. Muchos de ellos van a egresar de esa situación, que es lo que esperamos, varios de hecho ya han egresado, y lamentablemente van a entrar otros, esta es la ley de la vida, digamos. Pero lo que queremos es que más allá que pueda producirse esa situación, la podamos detectar a tiempo. Luego está el área de educación, que aquí es principalmente todo el aporte que el Ministerio de Educación va a hacer en términos del trabajo especializado con aquellos niños que hoy día están en residencia y que además están dentro de la red del sistema educacional, con todo lo que es la implementación de bibliotecas completas en los centros de administración directa y luego poder extendernos a la mayor cantidad de centros también. La supervisión, que tiene que ver con un plan que la primera etapa ya se cumplió, que eran 71 residencias, creo, que se identificaron en esta primera etapa para generar una supervisión inicial. Ya se hicieron las 71 supervisiones. Creo que también podemos hablar, si a ustedes les parece, la próxima sesión en las preguntas, las personas que estuvieron a cargo de esas supervisiones, que son dentro del Plan Protege y que ya se cumplieron. Que podemos contarles cómo también generamos un sistema de alerta para que aquellas cosas que se identificaban en las supervisiones que requerían respuesta en las próximas horas, se pudiera activar el dispositivo de manera a responder, porque si terminábamos de hacer las 71 supervisiones, hacíamos un informe, recién ahí contábamos todo lo que había que mejorar y resulta que habían cosas que había que mejorar en tiempo real y íbamos a llegar tarde con respuesta. Por eso distinguimos aquellas cosas de la supervisión que se podían sistematizar y aquellas que eran alertas inmediatas y que teníamos que mejorar. Y por último, el trabajo con los funcionarios, y no por último menos importante. Aquí también en el trabajo con las distintas asociaciones hemos relevado los temas de salud laboral, de licencias médicas que son altas. Es un servicio que tiene un alto número de licencias médicas, que implica que obviamente el trabajo tiene una exposición y un estrés
distinto a cualquier otra ocupación y que por lo tanto nos tenemos que hacer cargo, y por eso creamos el manual de autoprotección, entre otras cosas, y fortalecer también el trabajo en todo lo que tiene que ver con el trabajo directo en centros de trabajo con niños, aquel trabajo que implica la atención directa con niños, porque obviamente el total de funcionarios del Sename no todos implican trabajo directo con los niños. Esto es, Presidenta, las 6 áreas en las que nosotros hemos dividido cada una de las tareas que se nos encomendó por la Comisión en relación al Ministerio de Justicia. Muchas gracias, ministra. Como habíamos quedado, entonces lo citamos tanto a la ministra como al director del Sename para la sesión siguiente poder hacer las preguntas respecto de esta presentación que usted deja acá para que los miembros también tengamos conocimiento al respecto. Y voy a ceder la palabra, ojalá que sean breves porque ya estamos en el término de la sesión. Sí. Diputada, por eso tiene la palabra, solamente para la petición. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Me gustaría que en adelante y para la próxima reunión la ministra pudiera traer la información bien desagregada respecto de aquellos organismos que son colaboradores y aquellos que son residencias del servicio propiamente tal, en términos de tasa, de incidencia, de reclamo, de las supervisiones, a ver si es posible caracterizar alguna diferencia entre los dos. Y lo otro, pedir que este documento que está en la carpeta, observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto, nos lo pudieran mandar por mail, porque está mal impreso, están solamente las páginas impares. Haremos ese punto. Y si que nos podrían mandar junto con la presentación. Esa presentación va a llegar a los mails de los... ¿Algo respecto de la presentación de la próxima sesión? Sí, Presidenta, sobre eso. Ya, diputado Zafiro y diputada Fernández, y terminamos. Gracias, Presidenta. Solo para pedir que se nos pudiera entregar, ojalá antes del próximo viernes, la versión taquigráfica de esta sesión. Y lo otro, proponerle a la Comisión que estudiemos la posibilidad de extender los horarios de funcionamiento de la Comisión hasta las 17:30, porque en 1 hora y media la verdad es que es bien poco lo que se puede avanzar. Diputada Fernández. Gracias. Lo que pasa es que a propósito de lo que ha presentado la ministra, que es interesante, también me gustaría tener información de las regiones que no estaban en el informe. Entiendo que la metropolitana y otras no estaban. ¿De la presentación? Biobío y Araucanía, también me gustaría saber cómo se ha abordado esas regiones. Muchas gracias. Diputado Arregada. Diputado Rincón primero, perdón, diputado Arregada. Diputado Rincón y luego diputado Arregada para terminar. Sí, no estaba haciendo uso de la palabra porque entiendo que estamos en la hora, pero dado que están pidiendo información para la próxima sesión, sería interesante tener los montos involucrados en los PRJ. ¿Ya? Los montos involucrados en los PRJ. De los proyectos, ya. Y los montos involucrados en programas distintos a subvenciones que administren las OCAS. Eso. Y también los sumarios administrativos por vulneración de derechos al interior de los servicios y las resultas de ellos, porque hay algunos que están cerrados y se sabe sus sanciones, más las horas extra, el promedio que están haciendo por sobre lo normal los funcionarios del Sename y los montos involucrados en términos de recursos económicos a percibir en función de esa hora extra. Gracias, Presidente. Diputado Arregada. Sí. Suscribo la petición anterior y le agregaría una de orden. A mí me interesa mucho saber quiénes están participando en esta comisión, además de los parlamentarios y los asesores. Me refiero a las personas que están en el público. Como en las comisiones habitualmente se requiere la identificación, me interesaría saber los asistentes. Se lo vamos a hacer llegar, está en la minuta. A quién representan, qué organismo, qué organización. Se lo vamos a hacer llegar, diputado. Muchas y por último, diputado Nogueira. Gracias, Presidenta. Me gustaría un listado completo de los CREAT y de los organismos colaboradores. Específicamente también el establecer hay algunos que están determinados para madres embarazadas, cuántos niños, ojalá con precisión, porque es para madres embarazadas, cuánto tienen los niños con ellas, cuánto tiempo le dan los jueces para poder, el Tribunal de Familia para poder permanecer ahí, cuál es el tiempo promedio que tienen los tribunales como medida de protección, cuánto es el tiempo que se le da a cada menor en términos promedio, cuántos son los niños que no están
están en la red de Sename pero no tienen subvención. Eso se repite en el informe en comento, que hay muchísimos niños, alrededor de 3.000 niños en esa época, al interior de la red, institucionalizados, que no cuentan con subvención, por lo tanto son niños absolutamente invisibilizados para el sistema. ¿Cuánto, me imagino que ese trabajo lo tiene que tener SECPRES o el Ministerio de Hacienda, cuánto es Diputada Nogueira, ¿eso es a la ministra de Justicia o como oficio desde la comisión investigadora? No, aquí a la ministra de Justicia. No sé si ella dirá si le corresponde o no. ¿Cuánto es el costo estimativo de las subvenciones que cubren a cada niño? O sea, ¿cuánto es, de acuerdo al informe y lo que se ha sostenido, el monto, el recurso de cada subvención alcanza más o menos a un 40% de las necesidades del niño, a cubrir? 40-45%. A mí me gustaría que se validara esa información. Y por último, Presidenta, el que nos hagan llegar a las señoras y señores diputados el informe anual del Sename a fin de poder tenerlo cada uno, poder revisarlo y hacer las preguntas correspondientes de acuerdo a lo que resulte de esa lectura. Muy bien. Diputado Farías. No, señora Presidenta, solamente pedir rigurosidad con el reglamento. Ninguna de las peticiones que han sido hechas están en estricto rigor dentro del reglamento, porque hace 6 minutos que terminamos la sesión, se pidieron 10 minutos, son las 5:15. Yo solicitaría rigor, Presidenta, respecto, digamos, a los acuerdos que nosotros tomamos, porque si no, yo también tengo un montón de preguntas que hacer, o sea, las podría haber hecho, pero por respeto a que dijimos que terminábamos a las 5:10, o sea, no podemos tomar ningún acuerdo después de las 5:10 porque terminó la sesión. Para tener celeridad, yo le pido, no, yo de verdad, señora Presidenta, yo le pido, por favor, que tengamos rigor respecto, digamos, cómo funciona. Es una comisión investigadora y, por lo tanto, como es una comisión investigadora, tiene que mantener también ciertas claridades respecto a cómo estamos funcionando. Entonces, yo le pediría, porque cada uno va a empezar a hacer preguntas y empieza a seguir diciendo cosas, yo tendría un montón de cosas que decir. Pero usted dijo, Presidenta, hasta las 5:10 y que la próxima sesión vamos a hacer preguntas y una serie de cosas. Sin embargo, ahora se ha pedido extensión de sesión, se han pedido una serie de cosas que, a mi juicio, nos dan a lugar porque son después de las 5:10. Gracias, Presidenta. Se está confundiendo. Estamos haciendo nada más que solicitudes para la presentación de la próxima sesión con fin de facilitarle la presentación y el fiel, digamos, objetivo que tiene esta comisión, que es escucharnos, nada más. Si a usted le molesta, se podría haber parado y haber nomás. No hay ningún punto al respecto. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.